Un placer daros la bienvenida a todos a este último Café Forestal de este año 2023. Antes de continuar, queremos destacar que esta sesión cuenta con el respaldo del Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid a la Asociación de Ingenieros Técnicos Forestales. El café de hoy, el de esta tarde, es el número 26 de este año y lleva por título Café Forestal, Proyecto Go es Jara, aceite esencial de Jara para el desarrollo de la bioeconomía en el medio rural. Se trata ya del número 97 desde que empezamos con esta iniciativa. Ya poco a poco nos vamos acercando allá a la centena. Queremos expresaros nuestro agradecimiento a todos los que estáis ahí detrás de las pantallas y especialmente a nuestros ponentes de hoy que presentaremos a continuación. El objetivo del café de hoy es presentar el proyecto Go Esjara, sus principales objetivos, los resultados, acciones y su relevancia en la innovación dentro del sector forestal español. Como ponentes, tenemos a Olga González, que es gerente de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León. Ella es ingeniera de montes y en el proyecto se ha encargado de las tareas de dinamización de la propiedad forestal. Contamos también con la presencia de Luis Saúl Esteban Pascual, eh, que se ha dedicado a tareas de destilación y cosecha mecanizada de jara. Él es doctor ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid. En la actualidad es científico titular y jefe de la unidad de biomasa del CEDER CIEMAT. Desde 1993 ha dedicado su actividad principal a la I+D+I en diversos aspectos de la cadena de valor de la biomasa, evaluación de recursos, operaciones logísticas y pretratamiento, siendo responsable además de varias instalaciones piloto de investigación. Es coordinador de varios proyectos de la Unión Europea, de los programas LIFE y H2020, y es autor de la herramienta SIG Web BioRise, así como de numerosas contribuciones en revistas científicas especializadas y en otros medios. También tenemos con nosotros a José Luis Tomé. José Luis es ingeniero de montes y participa como socio promotor en la creación de la cooperativa Agresta, que es una cooperativa experta en consultoría forestal. Él es director gerente de Agresta desde 2010 y actualmente compatibiliza su labor en la gestión y coordinación de equipos humanos con el desarrollo de proyectos técnicos y de investigación. Él en este proyecto se encargaba, o sea, está encargando de las tareas de modelización y de sensores remotos. Y también contamos con Aida Rodríguez García, que lleva la coordinación del proyecto y se ha encargado de las tareas de caracterización y actividad de los aceites. Ella es doctora ingeniera de montes, está en la Fundación CSFOR y sus trabajos de investigación se han basado en establecer las relaciones entre la estructura y función del Pinus pinaster y la producción de resina con vistas a implementar mejoras en la práctica resinera, asegurando la sostenibilidad de los ecosistemas productivos. En los últimos 3 años ha coordinado distintos proyectos vinculados con la innovación forestal en el campo de los planes forestales a nivel regional, nacional y europeo. A continuación os voy a comentar cómo podéis participar en el Café Forestal de hoy. Antes de nada, recordaros que la jornada está siendo grabada. Tenéis un botoncito que pone preguntas y respuestas. Es ahí donde tenéis que escribir todo lo que queráis dirigir a nuestros ponentes. Vamos a hacer detrás de cada intervención, si existen preguntas, un par de preguntas a cada ponente y el resto las dejaremos para el final. ¿Vale? En el botón de chat, ahí únicamente queremos que pongáis las cosas que tengáis que dirigir o bien a la organización o temas que queráis compartir con otros asistentes, pero no preguntas que vayan dirigidas a los ponentes. A continuación, vamos a colgar una encuesta de vuestra situación laboral, simplemente para datos estadísticos y bueno, saber un poco el perfil profesional de los asistentes de hoy. La colgamos, a ver si aparece en pantalla. Ahí la tenéis. Dejamos 30 segundos y vemos los resultados y ya os dejamos con Aida, que es quien va a comenzar con la sesión de hoy. Bueno, ya tenemos los resultados. Tenemos un 25% de personas que están en la empresa privada, otro 25% de profesionales autónomos
tenemos un 21% de personas que pertenecen a la administración pública, bien sean funcionarios, interinos o personal laboral, un 13% de desempleados y tenemos un 8% de jubilados, que también nos gusta que estén con nosotros en estos cafés forestales, que aportan siempre mucha experiencia. Y tenemos un 4% de estudiantes y de personas que están en la empresa pública. Y dicho esto, pues vamos a lo que es importante hoy, que es el conocer este proyecto de este grupo operativo, Esjara, y os dejo en manos de Aida, que además se van a autoorganizar y se van a ir sucediendo unos a otros. Así que Aida, te dejo con todo. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla, a ver si esto sale bien. Siempre es un... Vale, perfecto. Ok, estáis viendo todos la pantalla ahora mismo, ¿verdad? O por lo menos sí que veo. Perfectamente. Vale, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir a este café y dedicar este rato a conocer un proyecto que va a cumplir un año de ejecución. Comenzó en enero del 2023 y aún nos queda por delante un año y medio, de manera que lo que os vamos a contar es un estado intermedio. Todavía nos queda bastante por avanzar, pero consideramos que, bueno, que las cosas que se han realizado y el interés que tiene el propio proyecto y el interés que tenemos nosotros también en generar sinergias con los que podéis estar aquí y a lo mejor al acercaros al mismo, pues si os abre una ventana o una curiosidad y podemos establecer también algún tipo de colaboración, pues era realmente interesante. Voy a empezar hablando yo, dándoos un poco el marco del proyecto y luego voy a ir dando paso a mis compañeros que os hablarán de los resultados de algunos de los objetivos concretos que lleva a cabo Esjara. Esjara es un grupo operativo. Para los que no lo conozcáis, muy brevemente, los grupos operativos son unos proyectos que buscan la innovación en el sector forestal y que se caracterizan también porque los distintos miembros, los distintos socios de estos proyectos, solemos venir de perfiles muy distintos de normalmente la cadena de valor del objeto de estudio y trabajamos todos juntos para resolver cuestiones concretas en torno, en este caso, pues al aprovechamiento de la jara. Esto da unas características especiales a estos proyectos donde la transferencia y el conocimiento de la problemática de distintos puntos de vista de un mismo sector se enriquecen mutuamente y los hace también muy complicados en ocasiones, pero muy enriquecedores. Vienen financiados a través de programas de desarrollo rural de la Unión Europea. El marco general de este proyecto, ¿qué es Esjara? Aquí hay varios aspectos que a mí me interesaba destacar. Es un proyecto de innovación, es decir, aquí lo que planteamos es, de alguna manera, arriesgar. Como digamos que nos dejan un espacio y una financiación para que hagamos cosas que a lo mejor pues una empresa privada o gente que está trabajando en el propio sector no podría afrontar porque tiene mayor riesgo. Nosotros tenemos esa oportunidad y vamos hacia líneas de investigación, objetivos más arriesgados, más innovadores. Esto es una de las características de este proyecto. Pueden salir o no salir. Vamos a probarlos. Otra cosa que me parece muy interesante es que esto es un proyecto de innovación en el sector forestal, pero que coge un producto muy poco conocido, que se enmarca dentro de los denominados productos forestales no maderables y es un aceite esencial, además proveniente de una especie como la jara, que tampoco es lo habitual, que estamos acostumbrados a romeros, lavandas, etc. Es un proyecto además que tiene la característica de poner en valor productos forestales que aparentemente no valen mucho o valen o a veces pueden llegar a ser hasta, sí, una cosa que no tiene casi uso, como será la biomasa residual de las extracciones o el hidrolato. Y por último es un proyecto de desarrollo rural y bioeconomía, es decir, que se busca que los resultados de estos proyectos impacten directamente en los territorios y transformen y mejoren los lugares y los agentes afectados. En unos números así amplios, que además he visto que luego Luis Saúl va a contar un poco más, pero para que
sepáis con lo que estamos trabajando, vamos a trabajar con 2 especies de jara, Cistus ladanifer, la jara pringosa, y Cistus laurifolia, la estepa. La superficie de estas especies en nuestro país es realmente significativo. Tenemos una gran superficie donde aparecen tanto como especies dominantes como especies acompañantes. En el caso de la estepa, además, es una especie realmente desconocida. Tenemos muy poca información estadística de su producción, si la hay, pero es interesante porque todo este matorral es también característicamente ibérico, es decir, que el aceite que se produce aquí no se produce en otros lugares. También queríamos señalar algunos detalles del mercado para que veamos bueno, pues dónde se encuentra. Estamos viendo producciones en torno a las 150.000 toneladas, pero además se está observando un rápido crecimiento en esos números. En España, en 2020, se estimaban 78.000 toneladas. Tenemos unos precios de mercado en torno a los 600 euros por kilo de aceite esencial, lo cual también nos sitúa en un producto de alto valor, y unos rendimientos en torno a entre el medio kilo y el kilo de aceite por tonelada de biomasa. Además, este proyecto va a poner el foco en unos productos como son la biomasa, los pellets y el tablero, es decir, el residuo de estas extracciones, cómo podemos llevarlo al mercado en distintos formatos para esa búsqueda de valor añadido. Y en la parte que también hablaremos un poco de caracterización de este aceite y su actividad, sus propiedades antimicrobianas, antioxidantes, antifúngicas, que es otro de los apartados del proyecto, también encontramos un mercado muy interesante, fundamentalmente relacionado con las cuestiones de fitosanitarios o biopesticidas, donde desde Europa se está llamando la atención para, digamos, quitar ciertos componentes que dan problemas en la agricultura verde, en los residuos que pueden quedar en suelo, y se está haciendo una gran inversión en buscar alternativas ecológicas dentro de las que cabría estos aceites como una gran alternativa. Lo que sabemos de este aprovechamiento, a grandes rasgos, es que la gran parte, por no decir la totalidad, Luis aún me corregirá luego, se encuentra en Andalucía. La cosecha se realiza de manera tradicional, esto es a mano con una pequeña hoz. La transformación suele ser local, en destileras que están próximas a las zonas de cosecha, y que hay una demanda no cubierta del aceite. ¿Qué significa esta situación y cómo desde esta situación se generan las propuestas del proyecto? Detectando una serie de oportunidades cuando vemos esta situación inicial. Y así vemos una clara oportunidad en conocer mejor el recurso, es decir, identificar dónde tenemos esas masas de jara, ya que solo se están aprovechando en un lugar, pero las tenemos en toda la península. Y además, en qué tipo de estructura nos las encontramos y en qué tipo de topografías para también planificar y avanzar hacia un mejor aprovechamiento. Aquí entraríamos en el tema de si podemos mecanizar y digitalizar esta cosecha, que es una demanda en casi todos los ámbitos de lo forestal, ¿no? Cómo profesionalizarlo a través de la mecanización y la digitalización, porque además sabemos que mejorar este tipo de tareas facilita la creación de empleo en el rural. Además, el conocer el recurso nos va a permitir poner en producción nuevas áreas, es decir, zonas donde tradicionalmente no se ha realizado esta cosecha, pero donde encontremos que existe ese recurso y que existen unas condiciones de aprovechamiento óptimas o por lo menos rentables, podremos plantear que se desarrolle esta actividad, con lo que eso supone en términos de introducir nuevas rentas a esos propietarios. Además, existen sinergias en el hecho de cosechar la jara con otros aprovechamientos y con la reducción del riesgo de incendio, ya que sabemos que es un matorral que genera ciertos conflictos con otros usos. Y por último, también vemos claramente una oportunidad en esa demanda no cubierta de buscar una valorización
una nueva valorización de los productos que ya conocemos, de subproductos, y también avanzar hacia nuevos usos y nuevas industrias que se puedan generar en torno a las mismas. Aquí, sin más, pues algunos ejemplos para que ya empecéis a tener como imágenes en la cabeza de lo que sería la cosecha tradicional. Esto es unas imágenes de destilación in situ con unos destiladores portables, una cosecha mecanizada, esta es la destilación en planta, estos son los análisis de laboratorio y un campo de jara. Si vamos ya a enfocarnos en lo que propiamente plantea el proyecto, nos encontramos que el proyecto tiene un objetivo general, que es desarrollar la cadena de valor de este aprovechamiento para obtener aceites y para valorizar tanto el residuo como el subproducto. Y esto lo hacemos a través de tres grandes bloques. Primero, identificar el potencial del recurso. ¿Dónde está? Qué potencial productivo tiene, qué potencial tiene de cosecha, a través de cartografía de precisión y modelos predictivos de cosecha. Esta parte un poco os la va a contar José Luis Tomé a continuación, cuando yo termine. Luego hablaremos, el segundo gran bloque del proyecto tiene que ver con esas nuevas zonas que se identifican, incluso supongo que también donde tradicionalmente se ha cosechado, cómo se puede mejorar ahí la gestión de esas masas a través de procesos de mecanización, de digitalización, y aquí nos encontraremos con la optimización de esta cosecha, la mejora de la cadena logística y también el desarrollo de aplicaciones para optimizar la logística del proceso de cosecha. Dentro de la parte de mejorar la gestión, tenemos la parte también humana, en esta parte que os acabo de contar, os la va a explicar en detalle Luis Saúl. Y la parte de agrupaciones de propietarios y planes de aprovechamiento, es decir, cómo trasladamos esto luego a los verdaderos afectados, digamos, los usuarios, los agentes del territorio, y cómo se desarrollan nuevos planes para aprovechar esta materia prima. Esto os lo explicará en detalle Olga. Por último, tendremos el proyecto tiene un último bloque, que son nuevos usos de productos y subproductos del aprovechamiento de la jara, y aquí trabajaremos tanto en la caracterización del aceite y sus propiedades, que os contaba antes, como ese residuo, qué posibilidades tiene en distintas vías hacia los pellets, el tablero o la biomasa. ¿Quiénes estamos participando? Como os contaba al principio, la característica del grupo operativo es la de intentar aunar a todos los agentes de la cadena de valor del producto, y en este caso estamos presentes desde centros de investigación y tecnológicos, empresas de transformación, empresas tecnológicas, propietarios privados. Hemos intentado que estén presentes la mayor parte de los agentes afectados. Y aquí en el gráfico podéis ver un poco cómo se reparte esto en las acciones. Aquí queremos un poco, esto sería como la zona del monte, del recurso propiamente dicho. Aquí trabaja Agresta desde esa identificación del recurso a través de sensores remotos y sus posibilidades, y Facile con su trabajo con los propietarios. Aquí, en este momento, digamos, cuando entramos a la cosecha, entra CIEMAT, CEDER, con los distintos procesos de mecanización de la misma, y una vez que la jara se encuentra cosechada, tiene dos caminos, y donde aparecen las dos empresas de transformación, de destilación de la jara que participan en el proyecto, que son Biolandes y el Jarpil. El Jarpil participa haciendo destilación in situ con la máquina que veíamos antes, y Biolandes con destilación en planta. Estas destilaciones darán lugar a un residuo y a un aceite, y estos residuos y aceites se trabajarán hacia esos nuevos usos desde el CIEMAT, una vez más, en sus laboratorios, desde CESEFOR, en sus laboratorios, y desde Ruteco, que trabajará una parte de diseño de producto final. Creo que no me he dejado nada, si no, luego me puntualizáis o me preguntáis. ¿Y dónde lo hacemos? Pues lo hacemos en estas localizaciones. Son 6 parcelas, que en realidad son 5 localizaciones, porque hay 2 en Guadalajara. Trabajamos en Guadalajara, en Burgos, en Zamora,
en Huelva y en Badajoz. Ahí tenemos las parcelas donde se están haciendo distintos ensayos desde la potencial, o sea, recogiendo muestras de la jara para ver las características de sus aceites y sus rendimientos, y donde también se ensayarán los procesos de cosecha y destilación in situ, y donde se trabajará con los propietarios privados para esos nuevos modelos de gestión. Pues hasta aquí un poco esta especie de presentación general. Voy a dar paso a ver si puedo hacer esto bien, pasarle el control a José Luis Tomé, nuestro compañero de Agresta. Vale, pues nada, muchas gracias a todos. Creo que Aida ha hecho una muy buena puesta en escena de lo que es el proyecto y también una muy buena puesta en escena de lo que es el valor de estos grupos operativos en los que participamos pues distintos especialistas en distintas cosas que hacen que los proyectos tengan luego una muy buena llegada, ¿no? Porque realmente uno aprende mucho desde dentro, pero es que además, como están todas las visiones reflejadas, pues el producto que sale de aquí normalmente es un producto que realmente tiene mucho interés, ¿vale? Yo os voy a hablar un poco de esa primera parte en la cual tenemos que intentar identificar y usar, en este caso, los sensores remotos para ver qué territorio realmente tenemos explotable, ¿vale? En cuanto a estos recursos. Entonces, vamos a ver si está funcionando. De momento no me deja pasar, ya sabéis que estas son las cosas del directo. Vale, Aida, me he quedado un poco bloqueado, no puedo pasar las diapositivas. Entonces, si no me vas pasando tú, mira que antes lo hemos probado. Vale, pues nada, yo creo que la has pasado tú, ¿verdad, Aida? Ay, perdona, que estaba silenciada. Sí, aquí pone a la espera de que José Luis Tomé. Es como si estuviera a la espera, no sé por qué. ¿Tienes que darle algún aceptar? No, ¿no? No que yo haya visto. Me dice que puedo controlar en principio, pero bueno, nos apañamos entre los dos, no te Sí, tú me dices preocupes. que te pasó, claro. Vale, nosotros en realidad, lo primero contaros que participamos en los dos primeros objetivos del proyecto que tienen que ver en realidad con esto mismo que estábamos hablando. En primer lugar, hacer una cartografía de dónde está el recurso, ¿vale? Y ahí a su vez tenemos 4 pequeños objetivos. Uno es dentro de las zonas de trabajo, que son grandes comarcas, agrarias en los distintos puntos donde nos ha enseñado Aida, ¿vale? Colocar unos dispositivos de monitoreo donde estamos haciendo unas recolecciones, ¿vale? Para luego tener unas muestras de campo de cuánto aceite hay, ¿vale? Por otro lado, estamos intentando elaborar una serie de inventarios de biomasa en jarales que hay disponible, ¿vale? Para ver realmente el potencial de cuánta biomasa hay y evidentemente de ahí saber con estos rendimientos que vamos a calcular de producción de aceite, cuánto aceite hay posible para su utilización. Luego, por otro lado, estamos también trabajando en, vale, toda esta biomasa está en el terreno, pero de verdad, ¿cuánta podemos aprovechar? ¿No? Y eso va a tener que ver con las posibilidades de cambiar el método de aprovechamiento, tal como nos contará Luis Saúl, de un método manual que se está haciendo ahora a un método mecanizado que nos permita, digamos, escalar un poco la producción, ¿vale? Y luego, por otro lado, y muy importante, no olvidemos que estos matorrales, ¿vale? Son matorrales que ahora mismo tienen mucho que ver en el combustible disponible para los grandes incendios forestales. Entonces, de alguna manera, este proyecto pretende que a través del aprovechamiento de los mismos podamos trabajar en el control de estos riesgos de incendio. Entonces, también estamos analizando dónde están estos recursos y desde el punto de vista de la prioridad frente a la protección de incendios forestales, ¿cuáles serían los más prioritarios para poder trabajar sobre ellos? ¿Me das, Aida, otra diapositiva, por favor? Vale, muchas gracias. En el objetivo 2 ya estamos en otro nivel. Ya sabemos dónde está el recurso y lo que queremos ahora es ver si somos capaces de predecir, ¿vale? Usando también sensores remotos, qué producción tiene este recurso y cómo varía esa producción a lo largo del año.
Y si quieres, Aida, vamos adelante con otra más. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues realmente ahora mismo estamos en un momento, sobre todo yo creo que para los que somos un poco ya talluditos, bastante emocionante en cuanto al tema de las posibilidades que hay para trabajar, ¿no? O sea, ha cambiado mucho el paradigma de los primeros años en los que yo estuve trabajando como profesional. Ahora nos encontramos en un mundo en el que hay un montón de datos abiertos que podemos utilizar, ¿vale? Lo que antes eran software propietarios, que sigue habiéndolos y muy buenos, tienen una competencia en un software libre cada vez en mayor desarrollo y que democratiza mucho el trabajo en combinación con esos datos abiertos. Y por otro lado, ha habido un aumento enorme en la capacidad de computación, lo que nos hace poder trabajar en grandes escalas, ¿no? En estas grandes comarcas, incluso poder hacer proyectos a escala país, ¿no? Por otro lado, también hay mucha formación. ¿Y qué es todo esto al final? Pues es una enorme posibilidad de usar información y reutilizar otra que ya hay para generar oportunidades de estudio de monitorización con sensores remotos y en concreto, en este caso, para los jarales españoles. ¿Me das diapositiva, Aida, por fin? Vale, ¿y qué fuentes de datos estamos usando? Bueno, pues en realidad las fuentes de datos principales que vamos a trabajar aquí son, por una, datos cartográficos y ahí nos vamos a aprovechar de un gran trabajo que hay aquí en España, que es el mapa forestal español, ¿vale? Que está liderando el MITECO y que realmente nos da una base de trabajo muy importante para localizar la información al respecto de los jarales que queremos trabajar, ¿vale? Y dos fuentes de datos de sensores remotos, una, el LIDAR, que ahora veremos un poquito de ahí, que es un sensor que hace un escaneo de la vegetación, y los datos satelitales, y en concreto los de Copernicus, que es una constelación de satélites de la Unión Europea, que tiene diferentes satélites que embarcan de diferentes sensores, y en concreto nosotros vamos a trabajar con Sentinel-2, que es el sensor óptico de Copérnicos, y hay una pequeña constelación de dos satélites que está trabajando y nos da datos aquí en estas latitudes cada 3 días aproximadamente. Aida, por fin. Vale, empezamos. ¿Cómo usamos la cartografía que tenemos? Pues bueno, lo que hemos usado es el producto de la foto fija, ¿vale? Que es un producto que viene en el mapa forestal, que para los que no lo conozcáis, es un producto en el que incorpora el mapa forestal más actualizado en cada comunidad autónoma y en cada provincia cada vez que se hace, y se hace cada 3 años. La última que tenemos disponible ahora mismo, la de 2008, y a esos mapas forestales que sabéis que son estáticos cada 10 años aproximadamente, cuando se van renovando, ¿vale? Les incorpora una serie de cambios que hasta hace poco eran solo cambios que venían de grandes incendios y información de forestaciones, pero que ahora mismo el Ministerio está trabajando ya en hacer cambios también con sensores remotos, con lo cual van a ser cada vez más precisos, ¿no? Y entonces esta ha sido una base de nuestra tecnología para localizar los jarales, los que vienen en el mapa forestal y en la foto fija concretamente. Aida. Vale, por otro lado estamos trabajando con el LIDAR del PENO. El LIDAR es un sensor, que es un láser escáner, que se embarca, en este caso, en unos aviones, y hay un programa nacional de captura, ¿vale? Que va capturando toda la geografía nacional. Sobre todo empezó a hacerse para temas de tener unos modelos digitales del terreno muy precisos, ¿vale? Que se usaban para mapas de inundabilidad. Pero hoy en día, uno de los mayores usos que tiene es el estudio de la vegetación, tanto para inventarios forestales como para cualquier otra aplicación. Y en este caso lo que vamos a usarlo es para inventoriar la biomasa de estos jarales. ¿Le das, por favor, Aida? Y bueno, ¿qué información útil nos puede generar este LIDAR para los que no lo conozcáis? Básicamente, a la derecha veis un icono de un bosque, ¿no? Y a la izquierda veis cómo un avión embarcando el láser va capturando una nube de puntos en 3 dimensiones, ¿vale? De cómo es la estructura de esa vegetación, ¿no? Una más, Aida, por favor. ¿Y esto qué nos permite a los forestales? Pues por primera vez nos permite, o yo por lo menos cuando me pongo con ello a verlo, lo que me imagino es el equivalente que se podía imaginar un médico cuando de repente descubrió la radiografía, ¿no? Con las radiografías podíamos ver qué pasaba por debajo de la piel en el cuerpo humano. Nosotros con el LIDAR podemos ver por debajo de lo que pasa debajo del dosel de copas,
¿vale? Que ya teníamos con las ortofotos del PNOA, precisamente. Y entonces, esto es un montón más de información que podemos usar para trabajar. Aida, por favor. ¿Y qué vemos con todo esto? Pues en realidad estamos viendo información continua de la estructura en todo el territorio. Podemos ver qué pasa debajo del dosel de copas, podemos saber las alturas de la vegetación por encima del terreno y las fracciones de cavidad cubierta. Y todas estas variables, ¿vale?, estructurales que tienen mucha correlación con la biomasa, nos permiten estimar biomasas. Por favor, Aida. ¿Vale? ¿Cómo lo usamos para calcular biomasa? Pues bueno, al final nosotros lo que tenemos es que usar los datos del vuelo LIDAR, ¿vale? Generar las nubes de puntos, que eso lo hace en concreto el IGN, reclasificarlas muchas veces, porque cuando estamos trabajando tan cerca del terreno, tenemos que tener una clasificación muy fina de lo que es vegetación y luego procesar toda esa información LIDAR para hacer unos modelos que nos relacionan información que se ha tomado en campo al respecto de cuánta biomasa hay en este tipo de matorrales y estos modelos, como los tenemos generados a nivel de toda la superficie, gracias a que la información LIDAR la tenemos a nivel de toda la superficie, los podemos aplicar y sacar en continuo inventarios de biomasa, ¿vale? En concreto aquí, para este tipo de modelos, nos estamos apoyando en una publicación de línea de Gregorio Montero y otros autores que trabaja sobre la biomasa de los matorrales españoles. Aida, por favor. Al final, ¿qué estamos haciendo? Procesar en 20 por 20, en píxeles de 20 por 20 metros, toda la información territorial de las zonas que estamos detectando que son jarales, aplicar los modelos correspondientes y obtener unos modelos de biomasa que nos van a decir cuánta biomasa hay en el monte y a la vez cuánto combustible hay en el monte en un momento dado en este tipo de formaciones de matorral. Adelante, Aida, por favor. Vale, y entonces ya sabemos cómo usamos el LIDAR. Ahora vamos a ver cómo usamos el satélite. El satélite lo estamos usando en realidad para dos cosas. Como ya hemos dicho, es un satélite que la constelación de Copérnicos, en concreto el óptico de Sentinel-2, ¿vale? Tiene resoluciones que varían de 10 metros a 60 metros espacialmente en función de las bandas espectrales que estemos usando, ¿vale? Y nosotros en general vamos a trabajar con la de 20 metros, ¿vale? Porque la resolución en 20 por 20 es más que suficiente para nosotros, que nos permite hacer un análisis de las firmas espectrales de la vegetación, como veremos ahora, para poder identificar dónde está la jara y también esperamos que para poder ser capaces de cuantificar la producción de aceite a lo largo del año, ¿vale? Que son los dos objetivos fundamentales que tenemos. Aida, por fin. Vale, entonces, ¿qué es la firma espectral? Seguro que muchos de vosotros lo sabéis mejor que yo, ¿vale? Pero al final, digamos que cuando la luz del sol llega a la vegetación, se refleja, ¿vale? Y se refleja de una manera distinta, ¿vale? En función de cómo absorba la vegetación las distintas bandas espectrales de la luz, ¿vale? Y entonces, cada material tiene una firma espectral diferente. La estadística positiva veis como el agua, ¿vale? Está en los canales de RGB, que es en el 1, 2 y 3, y enseguida se absorbe. Sin embargo, la vegetación que está en verde absorbe mucho en el canal 1 y en el 3, refleja más en el 2, por eso la vemos verde, y refleja muchísimo en el infrarrojo cercano, que es en la banda 4, y por eso tiene una subida muy grande. Lo que pasa es que los humanos no vemos en infrarrojo cercano, entonces eso no lo vemos, pero el sensor sí lo ve. Y esto es lo que vamos a usar, ¿vale? Pero es que además cada planta distinta tiene una firma espectral un poquito diferente, con lo cual podemos aspirar a intentar usar esta información para identificar dónde hay jara. Aida, por fin. Entonces, ¿qué estamos buscando? Pues estamos estudiando cómo son las firmas espectrales de las zonas de jaral para, primero, a partir de esas cartografías que nos ha dado la foto fija del mapa forestal, que son supuestamente jarales, seleccionar las masas que efectivamente sí que lo son, ¿vale? Y por otro lado, lo que pretendemos ver es cómo varía esa firma espectral a lo largo del año
y si esa variación de la firma espectral a lo largo del año nos puede permitir una predicción de cómo varía esa producción de ládano a lo largo del año, que ya sabemos que varía, como nos va a contar Luis en la siguiente parte de la presentación. Aida. Para ello, cogemos la información del satélite, generamos una serie de índices espectrales, ¿vale? Hay una serie de índices espectrales que están documentados y estudiados para distintas cosas. Hay algunos muy concretos que son para actividad fotosintética, el NDVI es el más famoso de todos ellos, ¿vale? Pero también para contenido de humedad, para hacer estudios de severidad de fuego, e incluso para cubiertas de nieve. Aida, por fin. Otra cosa que estamos usando en el proyecto y que ahora mismo es muy interesante es las capacidades que tiene la producción de cloud y en concreto en este programa que es del Google Earth Engine para poder procesar grandes superficies, ¿vale? A partir de la información que ellos tienen en unas bibliotecas. Entonces, este es un proyecto muy interesante que muchos de vosotros conoceréis, pero para los que no, os recomiendo que cotilléis, en el cual en realidad Google en este caso pone al servicio de los proyectos de investigación, ¿vale? Todas las bibliotecas de imágenes satelitales accesibles a través de un entorno web en el cual tú puedes programar, ¿vale? Y acceder a esos datos y generar resultados. Entonces, este es el interfaz que nosotros estamos usando para generar los scripts que nos permiten generar mosaicos de imágenes de satélite libres de nubes y aplicarlas a las distintas predicciones que vamos a usar, tanto para identificar dónde dejará, como más adelante para intentar predecir cómo se produce. Aida, ¿vale? Para los modelos de clasificación lo que hacemos es combinar la información espectral del satélite y estos índices de vegetación de los que os hablaba con algunas otras variables que tienen que ver con la textura, ¿vale? Y con variables que vienen de los modelos digitales de elevaciones, ¿vale? Se generan una serie de rasters en los que combinamos todas estas variables y al final, a partir de puntos donde sabemos que hay jara, lo que hacemos es entrenar unos modelos de Machine Learning que nos generan unas clasificaciones supervisadas con las localizaciones finales donde sabemos que va a estar el recurso. Aida, por fin. Y finalmente, lo que vamos a hacer es, durante todo el proyecto, hacer una serie de recolecciones en los cuales estamos trabajando con los compañeros del CEDER, ¿vale? Con Luis Saúl y sus compañeros. Y entonces estamos visitando las zonas de estudio de los distintos puntos de España que os he enseñado antes, Aida, ¿vale? Y llevamos haciendo recolecciones desde primavera, verano y otoño, que ya tenemos los primeros datos que nos enseñará Luis Saúl luego, y estamos pendientes de cerrar una recolección en invierno que haremos seguramente en finales de enero o algo así, ¿vale? Para poder ver cómo varía la producción de aceite esencial y a la vez esperamos ver cómo varían estos índices espectrales que usamos para hacer las predicciones para ver si podemos correlacionar ambas cosas, ¿vale? Una cosa singular de este proyecto es que para nosotros es muy importante tener imágenes libre de nubes, ¿vale? Muy cercanas al momento en que hemos ido a coger la jara, ¿vale? Con lo cual, nosotros en la época que vamos a hacer ya la recolección, empezamos a monitorizar cuándo está previsto que pase el avión, perdón, el satélite, y a la vez vamos monitorizando el tiempo porque necesitamos una ventana de buen tiempo para que coincida una pasada de satélite con una imagen libre de nubes, ¿vale? Con los días que estamos monitorizando o por lo menos lo más cerca posible de los días de monitoreo. Ahí ya tengo la última. Y luego al final todo esto pensamos meterlos en una especie de coctelera, ¿no? Que es al final no otra cosa que un sistema informático donde estamos trabajando con R, combinando toda la información de las variables independientes que nos vienen del satélite, toda la información de la producción de aceite que nos va a dar el equipo de Luis Saúl, ¿vale? Con los índices de vegetación y generar unos modelos de predicción que nos permitan de la manera más fina posible ver cuándo es el momento óptimo para la industria para que hacer las recolecciones y que optimicen el esfuerzo del trabajo de campo. Y aquí acaba un poco nuestra participación en el proyecto. Hola, José Luis. Tienes una preguntita, ¿vale? Que te vamos a aprovechar ahora el cambio de ponente y te la lanzamos.
Begoña Avellanas te quiere preguntar qué amplitud territorial estáis considerando en las áreas piloto que habéis definido. Vale, sí. Hola, Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que estés aquí. Vale, pues nada, es que Begoña es como una maestra para nosotros, entonces me hace mucha ilusión que esté con nosotros. Vale, pues sí, estamos trabajando con comarcas agrarias, ¿vale? En concreto en Andalucía estamos trabajando en Huelva, en el Andévalo, ¿vale? Pero también estamos, bueno, hay 5 comarcas, porque en Guadalajara tenemos una comarca que representa a las 2 especies, ¿vale? Es la única que tiene las 2 especies. Pero para que te hagas una idea, ese es el trabajo a nivel piloto. Luego las zonas demostrativas son más pequeñitas, claro. Muy bien. De todas maneras, también recordaros que no lo he dicho antes, podéis levantar la mano y eso significará que estáis pidiendo voz y la posibilidad de activar vuestro micrófono. ¿Vale? Lo recuerdo. Y ya por mi parte ya me callo y dejo pasar al siguiente. Te he dado el control. Mira a ver si puedes pasar tú la diapo, porque A ver, vamos a ver. aquí sí Pues, pone que estás controlando tú la pantalla. pues algo pasa que no. Jolín, ¿qué estará pasando? Que antes funcionó. Antes sí que se ha podido, pero ahora no. Prueba con la rueda del ratón. Sí, con la rueda del ratón y con el avance página tampoco. Así que No. no pasa nada. O sea que seguimos para no perder tiempo. Sí, sí, seguimos, seguimos. Sí, simplemente es como que me da rabia, porque para vosotros es más cómodo. Bueno, Vamos, que a mí no me hay importa unas nada. secciones, a ver, sitio, no. No, es que aquí a mí me aparece, sí, Luis Esteban puede controlar su pantalla, ya está, pero no, You can control, pone, pero yo no. A mí pero no. es No te mentira. está dejando. Bueno, Bueno, da no igual, pasa sigo nada. pasando yo las diapos, que esto no hay ningún problema. Sí, Aquí venga. te pongo la de... Gracias, Aida. Nada, gracias al colegio y bueno, y a todos los presentes por estar ahí un poco aguantándonos. Que podría ser siesta forestal también, ¿no? Pero bueno, es café, así que con café se puede aguantar. Gracias por lo que habéis comentado, porque me habéis quitado ya un poco de trabajo. Yo voy a ir directamente al tema de cosecha y destilación. La gráfica que veis de incendios en España pues está actualizada a 2023. Me gusta ponerla porque siempre en esta gráfica se ve que lo que se quema mayoritariamente es superficie no arbolada. O sea que realmente estamos hablando de, sobre todo, matorrales densos. Pasa, por favor. Aida. Aida, por favor, ¿puedes pasar? Vale, bien. Entonces, ya hablando directamente de jaras y jarales, pues en este proyecto hemos considerado 2 especies, más que nada porque son las que más biomasa aportan dentro de las cistáceas y las que, por hectárea, obviamente, y las que pues, ocupan una mayor superficie con matorrales continuos. La jara pringosa, sobre todo la que más, y la Cistus laurifolius, una jara más de montaña, pues también es una especie interesante, sobre todo por esa cantidad grande, como veis ahí en Sejaral, en Moncalvillo, en Burgos, pues alcanza tallas de 2 metros y tiene una gran masa foliar y bueno, el problema es que tiene menos aceite esencial y que es menos conocido, como ha dicho Aida, pero que bueno, para eso están estos proyectos, ¿no? Para sondear posibles usos. Por favor, pasa. También lo ha introducido un poco Aida. Como veis, pues bueno, Cistula danifer ocupa toda la parte oeste de España, suroeste sobre todo, con masas importantes en Andalucía, Extremadura, pero hay una zona en el sistema central que es muy interesante, que ocupa bastantes hectáreas en la zona de Guadalajara, norte de la Sierra de Madrid, metiéndose en Salamanca, y luego la zona de Zamora, que es una zona también clásica. Y bueno, pues nos parecía importante extender el estudio en las zonas un poquito más importantes. Pasa, por favor. Vale, entonces, el matorral en general y
y los matorrales de Cistáceas de Jara en particular, nosotros venimos estudiándolos desde hace años con una serie de proyectos y de iniciativas de innovación. Y concretamente, pues bueno, la mecanización era una de las partes más demandadas por la sociedad, sobre todo por las empresas que se dedican a esto o que tienen interés en valorizar este tipo de biomasas, porque, bueno, la mecanización suele ser manual. Entonces, es algo que es complicado hoy en día por la coyuntura y por la dificultad de realizar ese trabajo. Luego, obviamente, el dar a las cosas el valor añadido posible más elevado, pues supone pues, trabajar en cascada. Pues bueno, el recurso tiene un aceite esencial que es interesante, pues vamos a extraerlo. La biomasa sigue estando ahí, obviamente, la vamos a aprovechar. Puede ser simplemente como combustible o puede ser haciendo otros usos, como luego os contaré. Pasa, por favor, Aida. Entonces, ¿cómo podemos cosechar? Ese es el primer problema, ¿no? ¿Cómo podemos recoger esa biomasa que tienen estos matorrales? Pues, bueno, desde siempre, y sobre todo con Cistus ladanifer, y especialmente en Andalucía, que es donde se viene aprovechando, pues es ese tipo de cosecha. Después vendría un acarreo, ¿no? Que puede ser pues, llevar los haces que cosechas manualmente, los llevas a un sistema de transporte y de ahí vamos a la planta extractora. También la cosecha mecanizada supone también un acarreo que puede ser de dos formas, ¿no? La cosecha mecanizada puede ser haciendo pacas, como vais a ver las máquinas que os voy a enseñar después, o triturando. O sea, la propia máquina al recolectar está fabricando una paca, o la propia máquina al recolectar está triturando el material y lo está poniendo en un contenedor que después hay que transportar a la planta extractora. Pasa, por favor. Entonces, cosecha típica y aprovechamiento clásico de la jara es Andalucía. Prácticamente en el resto de España es muy marginal. Hay algo, pero es muy marginal. Y hay una empresa muy grande que es Biolandes, que es digamos, la que más, por lo menos la que más declara, ¿no? Porque si entramos en el REACH, que es el registro de actividades relacionadas con la producción de productos químicos, pues es la que declara más cantidad de aceite esencial. Hay otras como el Repión, esencia de Andévalo, y en Andalucía hay más, ¿no? Entonces, el rendimiento aproximado de la cosecha manual, para que os hagáis una idea, es de 500 kilos por jornal. Es decir, una persona cada día, bueno, los habrá que cojan casi la tonelada y los habrá que no llegan a 200 kilos, ¿no? Entonces, vamos, que es así y es lo habitual cuando hay personas trabajando de forma manual. Pasa, por favor. Entonces, en el tema de cosecha mecanizada, bueno, nosotros hace años ya empezamos, como os digo, pues bueno, con una máquina que es una empacadora, que era comercial, que es Anderson, de Canadá, una máquina que hace pacas, que es la BioBarer W55. Realmente en el mercado no había mucho más. Nosotros miramos más máquinas que pudieran hacer este trabajo en el monte, no cogiendo paja en una finca, ¿no? Y no había. O sea, hay otro modelo ahí que es la Giro Track, esta que prácticamente yo creo que no se ha vendido, por lo menos en Europa yo no conozco a nadie. Es una máquina americana que también hace pacas partiendo de biomasa, bueno, residual o incluso matorral también, y que hace unas pacas muy compactas, muy bonitas, muy pesadas, porque además muele y todo, pero realmente es una máquina carísima y yo no la he conocido. Pasa, por favor. Y luego están las máquinas que pueden recoger ese matorral a base de, obviamente, triturar en pie y pasarlo por unos conductos a un contenedor, ¿no? En esa sí que hay más máquinas que podéis encontrar en el mercado, ¿no? Algunas son muy aparatosas, un poco complicadas, son dedicadas, digamos, como esta que veis abajo a la izquierda, que es el modelo AWI, que ahora mismo es Pinot, es una marca que comercializa este equipo. Realmente tampoco he visto, por lo menos en España, en Europa no sé si hay alguna. Hay otras que van acopladas a tractor también de esta marca. En España hay un par de fabricantes que hacen máquinas acoplables a tractor, como SRAT, que es el que tenéis arriba a la derecha, dentro del cuadrado de la izquierda, claro, y abajo la nuestra, la que hemos nosotros desarrollado y comprado junto con López Garrido, que es un fabricante de maquinaria de Andalucía, de Córdoba concretamente.
Y luego hay otra máquina que también probamos en tiempos de un fabricante gallego que realmente solo se quedó, yo creo, en prototipo, que es la que tenéis aquí a la derecha, que es una llamaban Retravío, una máquina también dedicada exclusivamente a recolectar matorral con un contenedor y una trituradora, ¿no? Pasa, por favor. Bien, entonces vamos a las experiencias, ¿no? En cosecha mecanizada en masas silvestres, pues nosotros empezamos en 2018, ya me voy a un poco a centrar en las jaras. En 2018 hicimos el primer ensayo, ya habíamos hecho ensayos en Cistus laurifolius, pero que es una... A ver, la diferencia entre el laurifolius y la danífera a efectos de manejo es que el laurifolius prácticamente la resina no le impide, o sea, no es pegajosa, ¿no? La jara pringosa, como bien su nombre indica, es pastosa y puede dar problemas. De hecho, siempre que se ha intentado mecanizar, los problemas han venido del lado de su pastosidad, de su pegajosidad, ¿no? Entonces ya empezamos en 2018 con los primeros ensayos en Guadalajara con jara pringosa. Y bueno, ahí tenéis una foto con una paca bien, bien hermosa. Y después, pues bueno, hemos seguido. Estamos trabajando en este proyecto, concretamente también en Guadalajara, en el Ordial. Y pasa, por favor. Aida. Vale. Entonces, eso era empacado. ¿Qué ocurría con el empacado? Máquina, como os he dicho, canadiense, Grupo Anderson, una máquina que estaba muy, muy sonada, ¿no? Pero realmente es una máquina problemática. O sea, es una máquina cara, para empezar, y luego con un montón de mecanismos y accionamientos y muchas cosas que le hacen una máquina un poco complicada y una máquina que hay que tener mucho cuidado con ella y mucho mantenimiento para evitar averías, ¿no? Entonces, viendo esto, nosotros en 2021, como digo, pues con López Garrido hicimos una máquina trituradora y le instalamos un contenedor y con el mismo tractor que manejamos BioValer manejamos esta máquina trituradora. La máquina trituradora, como veis, va en la parte trasera del tractor. El tractor tiene un twin track, que es un giro del asiento para que el conductor vaya en posición invertida y el contenedor se coloca en la parte delantera, ¿vale? Esto se podría hacer también si el tractor tuviese toma de fuerza en la parte delantera, pues se podría poner la máquina recolectora en la parte delantera y el contenedor en la parte trasera. A mí me gusta más así, pero bueno, son cuestiones de gustos casi o de poco más. Esta máquina la empezamos a probar en 2021, como digo, y bueno, la sorpresa fue que ya el rendimiento era el doble que el que obtenemos con BioValer por hora, ¿eh? Estamos con BioValer en un jaral típico, pues podemos hacer 1000 y pico kilos a la hora, con esta podíamos llegar hasta casi 4000 kilos a la hora. Pasa, por favor. En lo que es el empacado en Cistus laurifolius, la verdad es que desde 2015, que ya empezamos a hacer experiencias con BioValer, el rendimiento era bueno, ¿no? Es menos pastosa, pero tiene un problema esta máquina y es que normalmente las pérdidas que tiene son importantes, porque sobre todo cuando el matorral, cuanto más viejo es el matorral, y sobre todo el matorral como la jara, es muy quebradizo, ¿no? Se parte mucho y al partirse mucho también se cae entre los rodillos que tiene el sistema de empacado, ¿no? Y luego además, al ir pisando el tractor la vegetación que va por la parte delantera, parte de las jaras al pisar el tractor ya no se levanta, o sea, no tienen flexibilidad para poder volver a levantarse y que las coja la máquina. Por lo tanto, se quedan por el suelo. Esos son inconvenientes que hacen que esta máquina no tenga tanto rendimiento como la otra. Pasa, por favor. Ahí tenéis una publicación referente a la utilización de la empacadora BioValer en jara, bueno, en este caso en estepa, en Cistus laurifolius. Pasa, por favor. Y bueno, un poco eso era lo que podía contar más o menos así en grandes rasgos sobre sistema de cosecha mecanizada. Resumiendo, empacado, trituración, hay luces y sombras en el sentido de que el rendimiento de la máquina trituradora recolectando es mayor, pero ahora vamos a las sombras, que bueno, también las tienen obviamente, y es que la biomasa, cuando la vas a dedicar
a la extracción, en este caso, a obtención de aceite esencial, la conservación de la biomasa desde que tú la recoges en el campo hasta que la destilas, es un factor importante. O sea que aquí en este sentido os voy a comentar un poco cuáles son esas luces y esas sombras. La cosecha manual, obviamente, es una cosecha muy respetuosa con lo que es la propia planta, porque la sobas un poquito, pero la planta ni se tritura ni se rompe, ni tiene un sufrimiento a nivel de tejidos, digamos, ¿no? Entonces, esa cosecha manual supone una buena conservación. Esos haces, además, no son muy pretos y el aire les atraviesa bien, tiene un secado adecuado y esos haces se podrían conservar bastante tiempo antes de destilar sin perder mucho rendimiento en la destilación. ¿Qué ocurre con las pacas? Pues bueno, las pacas tienen una relativa bastante buena conservación si la cosecha se hace bien, es decir, si nosotros cosechamos un día soleado, que la vegetación está seca, etcétera, etcétera, pues la conservación de esas pacas va a ser muy buena. Si nosotros cosechamos un día, pero esto pasa también con la cosecha manual, ¿no? Un día con nieblas, con vegetación húmeda, etcétera, etcétera, pues bueno, ahí se van a producir degradaciones más rápidas, ¿no? Por hongos, por fermentaciones, etcétera. Y la cosecha con trituración, lo que ocurre, claro, es que el daño que le producimos a la planta es mucho mayor. Estamos rompiendo mucho más tejidos y estamos poniendo al servicio de los microorganismos mucha más masa, ¿no? Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Pues que se generan fermentaciones rápidas, sube enseguida la temperatura, porque esas fermentaciones generan calor y se produce una degradación bastante rápida y una evaporación, digamos, una marcha de las moléculas más volátiles, que son las que forman los aceites esenciales. Entonces, en este sentido, este equipo que rinde más, sin embargo, hay que destilar inmediatamente después de recolectar. Pasa, por favor. Aida. Bueno, ahí tenéis, sobre el tema de conservación, podéis consultar también esta publicación que hicimos con Jara Pringosa, en el que prácticamente, pues, después de 120 días de almacenamiento de las pacas, no había rendimientos, no había descenso significativo del rendimiento de aceite esencial, ¿no? Y bueno, en la composición del aceite tampoco era exagerado el cambio que podía haber desde la destilación en el día 1 hasta la destilación en el día 120. ¿No? Pasa, por favor. Bueno, es importante, y en Esjara también lo vamos a hacer, lo estamos haciendo, que es el aprovechamiento en cascada de la biomasa. O sea, intentar valorizar de una forma, digamos, inteligente la biomasa para darnos los mayores rendimientos económicos, ¿no? Por lo menos investigar para que en el futuro se pueda hacer así. Entonces, de estas masas silvestres, lo que hacemos es, bueno, cosechar, investigar la cosecha, obviamente, como os he contado, ver cómo se rinde más, qué problemas tiene la conservación, el movimiento del material, etcétera. Y lo que se puede sacar de la cístula danífer, y bueno, la cístula aurifolio similar, es, os pongo el ejemplo de la cístula danífer, que es el más estudiado de momento, que es, por un lado, es la goma del ládano, es un producto muy clásico, y después, por otro lado, es el aceite esencial. Bueno, realmente se extrae aceite esencial y se extrae goma de ládano normalmente por separado. Si dedicamos una partida a aceite esencial, de ahí ya no sacamos goma de ládano, aunque también se podría hacer. La partida que va para goma de ládano, pues se dedica a sacar goma de ládano. Pero bueno, después de obtener bien goma de ládano, bien aceite esencial, tenemos la biomasa residual prácticamente al 100%, porque lo que hemos extraído es un pequeño porcentaje de extractivos de la planta, ¿no? Sobre todo en aceite esencial, pues es como mucho un 0,1, 0,15% en la masa seca de la jara, pues prácticamente es despreciable, ¿no? En goma es algo más, puede ser un 3, un 5%, ¿no? Pero realmente lo que nos queda después, pues es una biomasa que podemos aprovechar. Esa biomasa estamos estudiando varias formas de aprovechamiento. La primera, como os decía, que ya se ha estudiado, pues, se sigue estudiando, es un poco cómo es como biocombustible, ¿no? O sea, producimos peles o producimos una astilla que llevamos a las calderas y vemos cómo se comporta, ¿no? Pero hay otras opciones. Biochar, por ejemplo, que en Esjara no estamos estudiando, pero en otros proyectos sí.
El tema de los hidrolatos, que podemos dar un aprovechamiento, obviamente es importante, que es el agua de destilación. El hidrolato es el agua que nos queda después de separar las fases de aceite esencial y agua de destilación. Y los tableros, que en este caso estamos trabajando en Sahara, ¿no? CSFOR está estudiando pues, la producción de tablero con la biomasa de la jara una vez procesada para obtener la parte más maderera que compone la jara. En la parte de la goma de arándanos, pues normalmente se puede extraer resinoide de la goma, se puede hacer aceite esencial también de la goma y también se puede biomasa de jara con una extracción con disolvente directamente, que es otra cosa que también se hace, y de ahí se obtiene un producto que se llama concreto, y del concreto luego se obtiene otro producto que es absoluto. Bueno, esto es una serie de, para que veáis un poco lo que da de sí la jara, que es mucho. La parte que tenéis en rojo, que es la parte de la utilización que podemos dar a la biomasa extractada, es donde quizá haga falta más investigación, porque realmente, como digo, esa biomasa hoy en día prácticamente solo se usa para hacer compost o para quemarse, ¿no? Sí, pasa, por favor, Aida. Bien, entonces, los ensayos que estamos haciendo en Sahara hasta ahora, pues suponen el muestreo manual de Cistus laurifolius y de Cistus ladanifer para hacer las correlaciones que necesita José Luis y que os ha contado, ¿no? Esas correlaciones entre el rendimiento y los sensores remotos que estamos mirando, porque es importantísimo tener una aplicación para que los industriales puedan consultar y decir en qué momento está la jara ahora, porque es una cosa un poco desconocida aún, ¿no? Nosotros estamos trabajando en otro proyecto que ya acaba en el año que viene, que es Biocistus 4.0, en el que estamos haciendo 3 años de seguimiento de la producción para ver cómo varía también con el tema meteorológico, etcétera, etcétera. Y es bastante... Bueno, no es fácil saber cómo se va a comportar la jara. Entonces se hace una trituración, se hace una destilación por arrastre de vapor, se obtiene el rendimiento de aceite esencial y esos rendimientos son los que luego se intentarán correlacionar con los sensores remotos. Pasa, por favor. Vale, poco más. Os voy a simplemente mostrar unos resultados de lo que llevamos hasta ahora, de lo que son los rendimientos en las distintas zonas del proyecto. Que como podéis ver ahí, pues bueno, tenemos Guadalajara, tenemos Zamora, tenemos Badajoz y tenemos Huelva, el Andévalo, ¿no? En Cistus ladanifer, ¿eh? Y bueno, esto es lo que se ha hecho hasta ahora, que se empezó el año pasado y tenemos, pues bueno, primavera, verano y otoño. En las 3 barras, verde primavera, amarillo verano y naranja otoño. Nos falta la de invierno. Vamos a ver lo que pasa este invierno. Pero como os digo, que el año que viene posiblemente sea diferente. En este proyecto solo lo vamos a hacer un año porque no da para más. Pero esto está muy en función de otros parámetros como la meteorología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, este año, por lo menos entre zonas, se puede hacer una comparación. Como veis ahí, Guadalajara, la zona que tenemos elegida en Guadalajara, donde hemos muestreado, en Cistus ladanifer, ha dado en primavera y en otoño mucho más rendimiento que en el resto de sitios. Y en lo que es primavera, prácticamente su producción es muy baja, ¿no? Comparado, por ejemplo, con Badajoz y Huelva. Realmente esto ya lo habíamos observado hace años, que en primavera la planta se dedica a producir flor y a crecer. Entonces, las temperaturas tampoco le obligan a defenderse de frío ni de calor y por lo tanto creemos que primavera es un momento en el que la planta, por lo menos en estas zonas, es cuando menos produce. Y en Cistus laurifolius los rendimientos, hombre, no se ve bien la escala, pero es una escala que es la mitad de la de Cistus ladanifer, con lo cual esas barras que veis tan grandes, realmente si viéramos la escala igual serían la mitad o menos, ¿vale? Entonces sí que se ve que cuando produce más, con diferencia, la Cistus laurifolius en aceite esencial, es en otoño, ¿vale? Veremos lo que pasa en invierno, pero en otoño se desmarca totalmente respecto a la primavera y el verano. Y bueno, alguna conclusión os podía dar, pasa por favor, Aida. Y básicamente que tenemos muchos miles de hectáreas, ¿no?, de matorral que no tienen
prácticamente ninguna gestión, cuando son masas perfectamente gestionables y que pueden dar productos interesantes, no madereros. Y bueno, esto yo creo que es una pena, ¿no? O sea, que hay que buscarle, el Esjara va por ahí y tiene que haber otros muchos proyectos que se financien para ir por ahí, ¿no? La cosecha es uno de los grandes limitantes. Yo creo que hasta ahora ha sido el que más. Por ejemplo, cosechar matorrales para uso energético es prácticamente inviable hoy en día todavía. He dicho todavía porque yo creo que al final algún día sí será viable. Versus empacado, mejor productividad mucho mayor en las máquinas recolectoras trituradoras, mejor maniobrabilidad también y posibilidad de trabajar en mayor pendiente, que no lo he comentado antes, pero también es así. Y por supuesto, muchísimas menos averías. Sin embargo, en logística y conservación, pues el empacado triunfa, permite una mejor conservación, mucho mejor conservación, si lo que pretendemos es destilar días e incluso meses después de la cosecha. Y luego, como habéis visto, los rendimientos son variables entre estaciones del año, ¿no? Pero aún así, estamos hablando de unas especies que las podemos cosechar durante varios meses del año, dándonos rendimientos interesantes, ¿no? Por ejemplo, el lavandín solo tiene un mes en el que prácticamente es cosechable, ¿no? Y puede dar rendimiento, que es cuando da la floración en agosto, ¿no? Y otras aromáticas. Sin embargo, estos arbustos los podemos manejar durante varios meses al año y podrían ser complementarios con las aromáticas tradicionales como el lavandín, ¿no? En lo que son instalaciones fijas, por ejemplo, ¿no? Y también instalaciones móviles de destilación, con lo cual eso podría ser importante de cara a su posible valorización. Y bueno, nada más, por mi parte, muchas gracias. Sí, ahí tenéis, si queréis consultar, el proyecto Biocistus que os he mencionado, el proyecto Bionat, en el que también estamos trabajando con Jara, y daros las gracias otra vez. Sí. Luis, han llegado algunas preguntas que aprovechando el cambio te voy a trasladar. Francisco Javier Caminero nos preguntaba que por los métodos de extracción de los aceites esenciales, esa destilación de la que hablaba, no sé si eso ya es una parte más industrial o si también lo estáis tratando en el proyecto, porque preguntaba por la eficiencia de esos métodos de extracción de los aceites esenciales. Sí, bueno, nosotros en esta fase de investigación estamos destilando nosotros en el CEDER, en Soria, en nuestro centro, con dos tipos de destiladores. Un destilador más pequeño, los dos son de arrastre de vapor, ¿vale? Con caldera de vapor. Uno es más pequeño, lleva una caldera de vapor eléctrica y otro es un destilador que no se distingue prácticamente en nada de un destilador industrial. Es un vaso en el que caben 600 kilos y con una caldera de vapor que nos da 200 kilos a la hora de vapor. Entonces, me decías la eficiencia. La pregunta habría que matizarla un poco. ¿La eficiencia en qué sentido? ¿No? ¿En base a qué? No sé, no te sabía decir. Rendimiento te puedo hablar, pero de eficiencia depende. Eficiencia eléctrica, energética. Por ejemplo, Pediremos que lo añada ahí en las preguntas. La eficiencia, si es energética, depende mucho del tiempo de destilación. Entonces, por ejemplo, la Jara, hay sitios en donde se está destilando durante 12 horas, ¿vale? Para obtener algunas moléculas que salen al final. Nosotros lo estamos haciendo en 2 horas porque creemos que hay un compromiso en lo que es lo que el mercado te demanda o lo que puedes hacer y la energía que puedes invertir en un proceso como este. En esto es complicado decirlo porque realmente 12 horas destilando supone un consumo energético impresionante. Sí. Muy bien. Hay dos preguntas que casi coinciden y veo que José Luis está tecleando ahí, pero yo te las traslado por si también les puedes ayudar. Clara Sí, Herrero Luis y sabe Raúl más que Pérez yo de Lobo pues preguntan por las dimensiones y la edad mínima y máxima que tiene que tener la jara pringosa para su recolección. Y Raúl iba en la misma línea, preguntaba por la edad óptima de la jara para obtener mejores Otra aceites. buena pregunta. Buena pregunta. Sí, sí. Bueno, pues mira, no tiene nada que ver la edad de Huelva con la edad de Guadalajara, ¿vale? Porque, por ejemplo, en Huelva el desarrollo de la planta es mucho más
importante. O sea, en Huelva una planta de 1 año puede tener 1 metro. En Jara una planta de 1 año tiene 10 centímetros. Entonces, o con mucho 20, depende de la calidad del suelo de la que vegete, ¿no? Entonces es muy buena pregunta por eso, porque realmente lo que te quiero decir es que, por ejemplo, en Guadalajara estamos cosechando jaras con muy buen rendimiento. No sabemos si el óptimo, porque para eso hay que dar todavía muchas más vueltas, pero el óptimo en producción y en compromiso con la biomasa, porque claro, al final tienes que tener un máximo de rendimiento en especie, que decíamos los forestales, ¿no? Que todavía lo diré, máximo de rendimiento en especie, en este caso, en la biomasa que tienes por hectárea y en el rendimiento de aceite esencial que te va a dar esa biomasa, ¿no? Una jara de 20 centímetros de altura te va a dar posiblemente por unidad de biomasa mucho más rendimiento que una de 1,5 metros, pero tienes mucha menos biomasa en el rodal y la cosecha también es más complicada de forma mecanizada. Si es de forma manual, posiblemente sea más interesante coger las jaras más jovencitas, porque tienen más rendimiento en aceite. Y el rendimiento de una persona cortando algo que parece más herbáceo, menos leñoso, le va a resultar más interesante porque es más rápido. Entonces, todo depende mucho de la... Mecanizado, nosotros hemos visto que donde más interesa es en jaras que tengan pues 1 metro, 1,20 m, que tienen mucha hoja todavía, que no se ha caído la parte de abajo de las hojas y que esa leñosidad le viene bien a la máquina para poder alimentar bien la jara, al sistema, ¿no? Si cogemos jaras muy pequeñas o jaras muy herbáceas aún, lo que ocurre es que es muy difícil de alimentar en la máquina. Son muy pastosas, muy pegajosas, muy herbáceas, ¿no? Y bueno, por ahí van los tiros, ¿no? Entonces la edad es muy relativa y sí que es importante. Es una buena pregunta. Me ha quedado bastante claro. Antes de pasar al último bloque, no, al último bloque no, que quedan dos. Te voy a lanzar una pregunta y ya sí pasamos al siguiente bloque. Es de José Luis Solís Parejo, que pregunta si tenéis datos sobre la regeneración de la masa de los cistus con los diferentes métodos de cosecha. Si se regenera de una manera u otra, dependiendo de cómo se haya cosechado. Bien, pues mira, sobre ese tema todavía no tenemos datos. ¿Por qué? Pues porque es Jara precisamente en el primer proyecto que yo trabajo, por lo menos, en el que está planteado hacer un manejo para la regeneración. Entonces, ese manejo para la regeneración consiste en algo clásico que ya se hace en Huelva, que Biolandes, por ejemplo, hace en Huelva, que es un gradeo posterior a la cosecha. Ese gradeo lo que permite es una aireación del suelo para que la semilla de jara se active. Lo más efectivo sería quemar, ¿no? Pero bueno, eso es muy difícil de hacer hoy en día. Aparte que una vez que has cosechado, pues queda poca masa también para quemar, porque la combustión es la que activa más el banco de semillas del suelo. Pero realmente, como eso es complicado, lo que se hace es un gradeo, una puesta, digamos, una remoción ligera, muy ligera del suelo para que se activen las semillas y puedan regenerarse el rodal con más fuerza, ¿no? Eso es lo que... Tampoco tiene mucho más secretos el tema, ¿eh? Entonces nosotros en Esjara sí vamos a hacer, bueno, ensayos de gradeo de distintos tipos en las masas recolectadas, ¿vale? Eso es lo que se plantea. Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias por todas tus respuestas y continuamos. Gracias. No sé si es el turno de Olga, me parece. Sí, vale, muchas gracias, Raúl. Pues nada, ahora me toca a mí la parte más humana del proyecto. A ver si consigo que nos ha estado funcionando, ¿no? Ahí. ¿Sí? Vale. Pues ahí. Entonces, la parte que nosotros vamos a gestionar del proyecto, una vez que, como vemos, estos proyectos llevan, ¿no?, aparejados el trabajar entre muchos actores, ¿no?, del territorio, pues esto es lo bueno, que luego todos esos conocimientos, ¿no?, que se van adquiriendo en el proyecto los vamos a poder trasladar a la parte humana, que es la parte de la propiedad forestal que hay por debajo de todas esas masas, ¿no?, que vemos de vegetación del territorio. Entonces, en esas zonas donde estamos trabajando, que ya han comentado mis compañeros anteriores, pues el objetivo es, desde nuestras asociaciones, ¿no?, que están vinculadas con esos territorios, pues trabajar con los propietarios y ver
qué tipo de propietarios y qué caracterización de propietarios tenemos en esas distintas zonas de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, que realmente la estructura de la propiedad y el tipo de propiedad en cada región es diferente en esas áreas piloto. Y el objetivo final es intentar hacer una agrupación de propietarios con aquellos propietarios que están en esas zonas objetivo de nuestro proyecto. Como he dicho, nosotros somos las asociaciones forestales de Castilla y León, pero bueno, trabajamos en red con asociaciones forestales de todo el territorio nacional, desde COSE, que es la Confederación de Silvicultores de España, que es la que nos apoya, ¿no?, en el resto de territorios. A trabajar con esos propietarios forestales que muchas veces se nos olvida, ¿no?, que son importantes para la gobernanza de los territorios, que como decía Luis Saúl, al final es lo importante, es gestionar todas esas masas que tenemos de matorrales, y la única manera de gestionarlas es llegar a sus propietarios y llegar además con ciencia y con un apoyo de un asesoramiento técnico que les pueda un poco orientar cómo lo tienen que hacer, cómo deben hacerlo, cuáles van a ser esas ventajas, esas desventajas, y cuál en gran medida puede ser el ingreso económico que puede haber detrás, si lo hay, o si no, el beneficio para los ecosistemas que están gestionando o de los que ellos son custodios, porque como hemos dicho desde el principio, muchas de estas zonas pues al final son susceptibles o son pastos de los incendios forestales, y en el fondo ningún propietario forestal quiere que sus terrenos sean pasto de los incendios forestales, ¿no? Realmente cuando hablas con ellos quizás sea su primera preocupación, ¿no? Entonces nosotros vamos a intentar trabajar con ellos, a llegar a ellos y aplicar conocimientos previos que ya tenemos de otros proyectos, como han sido otros grupos operativos, como el ProMinifund, en el que ya hemos visto qué tipos de agrupaciones o de figuras jurídicas son las que mejor funcionan en cada territorio o en cada fórmula, ¿no?, de agrupación de propietarios. Tenemos varias fórmulas en las que hemos ido trabajando durante este tiempo. Hay asociaciones sin ánimo de lucro, cooperativas, sociedades agrícolas de transformación. Bueno, pues de acuerdo con la estructura que veamos, ¿no?, de propietarios en esas zonas, pues así asesoraremos. También les daremos a elegir a ellos esa figura jurídica y les explicaremos qué conlleva, ¿no?, cada una de ellas. En todo este acompañamiento pues vamos a estar las asociaciones forestales y los técnicos de esas asociaciones acompañando, ¿no?, a estos propietarios forestales, y también acompañando a las empresas que realmente van a estar detrás del aprovechamiento, porque al final lo que queremos es gestionar y que esa gestión tenga un aprovechamiento y que tenga, como estamos en el grupo operativo trabajando, empresas detrás, ¿no?, que puedan gestionar con nosotros y que puedan sacar un beneficio mutuo en esos contratos marco que vamos a diseñar con esas empresas de extracción que están dentro de nuestro proyecto. A ver si consigo. Voy a ver si no hay nada, que a mí no me. Ahora. Vale. Y para orientar, ¿no?, a esos contratos marco y para orientar a esos propietarios, lo primero que tenemos que hacer es, una vez que toda la ciencia, ¿no?, que nuestros compañeros han recogido, la podamos trasladar a unos planes de aprovechamiento de esos jarales. Porque como estábamos comentando, ¿no?, y también es preocupación de todos aquellos que estáis detrás escuchando, pues es cómo realmente podemos gestionar estos jarales y cómo cada forma de extracción pues puedan influenciar en la gestión, ¿no?, de estos jarales. Y por tanto, todos esos factores que vamos a tener encima de la mesa, de datos de cosecha, de datos de extracción,
y también de multifuncionalidad de usos, porque los jarales tienen esa multifuncionalidad. Hay zonas que son realmente importantes en la producción de otros productos forestales, como pueden ser la producción de Boletus edulis en ciertas zonas, pues tenemos que meterlo en un plan de aprovechamiento y ver cuál es la mejor fórmula para orientar, ¿no?, de la mejor manera posible tanto al propietario como a los compañeros de las empresas que van a hacer esa recogida y esa extracción. Y todo esto pues lo pasaremos a los planes en donde va a haber unos criterios económicos de rentabilidades. ¿Puedes pasar, Aida? No sé por qué. Sí. A unos planes, ¿no?, con unos criterios económicos, donde haya unos itinerarios silvícolas, como en cualquier otro aprovechamiento, donde tengamos un temporizado qué se va a hacer en tiempo y qué se va a hacer también en cuestiones económicas, con un plan económico detrás para el propietario forestal y también para la empresa, ¿no? De tal manera que tengamos organizada la finca y organizada la explotación en el uso a través de esos años y de esos planes, ¿no? Esto se quiere hacer a nivel agrupación, a nivel propietarios y también a nivel municipios, porque entendemos que al final, como estamos ampliando, ¿no?, a nivel comarca los estudios, pues que quizás podamos ampliar a nivel municipal todos estos planes de aprovechamiento. Y por último, pues efectivamente, esta experiencia acumulada, estos rendimientos y estos costes, los haremos reflejados, los tendremos reflejados en unos itinerarios económicos para esos territorios y que este itinerario económico nos dé la mejor rentabilidad para cada territorio, de tal manera que podamos acompasar, ¿no?, nuestra gestión forestal con la mejor explotación en tiempo y en forma. Y de esa manera determinar una estrategia comercial ideal para cada una de las zonas piloto donde estamos estudiando el proyecto, que entendemos que no es igual para cada comarca ni para cada especie. Y básicamente esta es un poco a grandes rasgos en lo que las asociaciones forestales y nosotros vamos a apoyar al proyecto y en lo que vamos a colaborar. Y por mi parte no sé si hay alguna cuestión y si no, pues ya damos paso a Aida, ¿no?, que continuará con... Sí, hay una pregunta, pero creo que es más genérica. Igual creo que es muy buena para trasladarla justo al final, cuando estéis todos, porque habla de qué hacer con los resultados y si va a salir algo eh, que ayude a los técnicos a ordenar este recurso en sus lugares. Lo trasladamos al final. Vale, vale, gracias. Yo quería hacer, bueno, dos avisos. Uno que entiendo, acaba la jornada a las 6:30, ¿cierto? Correcto. Vale. Y luego Luis Saúl se tiene que ir a las 6:10, me acaba de comentar. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta que vaya más enfocada a su parte, o incluso si queréis que esta pregunta la hablemos brevemente, ya que Luis es de los máximos expertos en Jara en este equipo. Entonces, yo creo que también es interesante que esté. Entonces, si te parece bien, Raúl, la podemos abrir Pues ahora. genial, Vale. genial. Pues os la traslado. Rodríguez Carrillo nos pregunta, dice, tradicionalmente los técnicos de ordenación de montes en la provincia de Huelva nos hemos basado para ordenar este recurso en el estudio de Josefa Martín Morgado, Raúl Tapias y Patricia Lesso. El estudio se llama Producción de goma bruta de Jara Cistus ladanifer en el suroeste de la península ibérica. Y pregunta, ¿de este proyecto va a salir una forma común de ordenar este recurso? ¿Cómo podemos los técnicos de ordenación usar este proyecto en nuestros técnicos de ordenación? Entiendo que salen Sí, sus planes técnicos de ordenación. sí, bueno, si queréis respondo yo primero.
yo llevo años empeñado y creo que lo he dicho al principio en mi presentación, de que hay que gestionar las masas de matorral en general y obviamente la jara pringosa en particular. Claro, es fundamental. O sea, si yo tengo 500 hectáreas de masa de jara pringosa, pues lo tengo que ordenar como si fuera una superficie arbolada. De forma que el aprovechamiento sea ordenado, que tenga un mosaico de distintas edades, que permita que si hay un incendio no progrese a lo bestia y que no se me acabe el jaral. Y sobre todo tengo que buscar formas de regeneración. Obviamente os he comentado la forma de regeneración clásica de Huelva, que es porque se viene haciendo y se conoce, ¿no? Pero también se pueden hacer cosas a mayor, como semillar, no solamente, porque puede ser que tú gradees y, pues por lo que sea, el banco de semillas ya está un poco escaso y no haya una regeneración interesante. Pues bueno, un semillado de jara no es complicado, hay formas de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, gestionar es importante. Si va a salir de aquí, pues hombre, herramientas van a salir. No sé si está ahí planteado el sacar un modelo de plan socrático de no sé qué, de la jara, creo que no, pero herramientas va a haber para que los gestores podáis tener una idea. Mira, por ejemplo, en Guadalajara hay un tema con esto que está prohibido gradear en zonas forestales. O sea, es curioso, pero si lo que yo quiero es regenerar la jara, necesito hacer algo. Simplemente porque el suelo forestal no se debe mover, ¿no? Entonces, son cuestiones que no se han planteado hasta ahora, pues porque no han sido necesarias. Realmente en Guadalajara la gente que maneja los montes son muy flexibles, hay gente muy comprometida y obviamente no renuncian a que nosotros hagamos ensayos para que ellos tomen nota y puedan incorporar estos elementos en la ordenación. Pero es fundamental, para esto sirven los proyectos y la investigación, obviamente. No sé si lo he respondido, vamos, por mi parte. No sé si José Luis o Olga quieren comentar algo más al respecto. Bueno, lo que saldrá es de esos planes, ¿no?, generales, sí que saldrán por lo menos los modelos, ¿no? Los modelos y las orientaciones que desde el grupo operativo podemos dar con los conocimientos que vamos a tener en esos momentos. Otra cosa es que eso pueda utilizarse de forma generalizada, que no lo sé, pero yo creo que para por lo menos los municipios o las zonas piloto sí que podrá servir de orientación a los gestores que estén próximos a ellos. Entendemos que será lo más actual, ¿no?, que haya en gestión de matorrales, por lo menos hasta estos momentos. Una cosa importante tendría que añadir yo, Olga, porque ¿Sí? hemos visto también, como en todas las ordenaciones, que es importante atender a un turno de transformación. ¿Por qué? Pues bueno, a lo mejor en Huelva hay zonas ya que están muy explotadas y pero en otros sitios donde no se ha explotado la jara para producción de aceite esencial, hay que hacer un turno de transformación, porque tienes jarales muy viejos que hay que convertir en un mosaico de jarales de distintas edades. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que una empresa que quiera mañana ir a aprovechar el recurso se va a encontrar con jara muy vieja y le va a ser prácticamente no rentable o ruinoso el aprovechar ese jaral, a no ser que pueda vender la biomasa, y eso es complicado, venderla a un precio aceptable. Entonces, lo que es interesante, esa jara más joven se genera después de haber hecho el trabajo sucio, digamos, de haber desbrozado y haber regenerado otra vez el jaral. Pues yo creo que más o menos nos ha quedado claro que sí saldrán unos modelos y que seguro que hay herramientas que van a ayudar a los gestores en el futuro para, pues para tener más conocimiento, ¿no?, de cómo ordenar, de cómo hacer gestión con estas especies. Así que Aida, te dejo en tus manos continuar. Gracias. También deciros, ya que estamos con esto, aparte de, digamos, lo que es la transferencia del conocimiento que se genera en el proyecto, tenemos una página web que la podemos poner en el chat y tenemos también este año, bueno, el año entrante, el 2024, haremos por lo menos 2 jornadas técnicas que intentaremos divulgar a todos los interesados. Si aquí hay gente, por ejemplo, que está interesada en el proyecto, se mete en la web, ahí os podéis suscribir a un newsletter donde os irán llegando también
las actividades que vamos haciendo, los resultados que van saliendo y también las fechas en las que haremos jornadas técnicas, de manera que podéis ir siguiendo el avance del proyecto. Y podéis escribirnos si queréis saber algo en concreto. O sea, que esas herramientas están ahí y están disponibles para toda aquella persona con más interés, ¿no? Yo voy a avanzar con esta última parte para dejar espacio a preguntas. Os voy a mostrar los resultados de una colaboración. Uy, ahora soy yo la que no puedo. Digo, Dios mío, no puedo yo compartir mi pantalla. Una colaboración que hemos hecho durante los últimos 4 meses con el CNTA, que es un centro, el Centro Nacional de Tecnología Agroalimentaria, que tiene un programa de mentorización mediante el cual selecciona 3, 4 grupos operativos al año que considera que tienen, bueno, pues un especial interés para, digamos, durante unos meses buscar cuáles son aquellas cosas que nuestro grupo operativo tiene en su programa llevar a cabo, donde ellos podían llevar nuestros resultados un poco más allá, ampliar un poco nuestra capacidad, ¿no? Como grupo. Entonces, dentro de este programa de mentorización fuimos seleccionados, tuvimos unas reuniones donde discutimos cuáles eran las partes del proyecto ESHARA donde ellos podían participar y aportar conocimiento y decidimos tres principales acciones donde pensábamos que habría sinergias interesantes. Todo esto teniendo en cuenta que es un tiempo muy reducido, quizás la principal limitación de esta colaboración. Los 3 puntos en los que colaboramos fue una primera fase en la que se exploró el uso de nuevas herramientas, imágenes espectrales y dispositivos de infrarrojo cercano portátiles, para ver si podíamos usar este tipo de herramientas para al menos clasificar las especies, la Danifer y Laurifolius. Una segunda pata, digamos, o propuesta, que era evaluar la capacidad antioxidante y antimicrobiana de los aceites esenciales, que era una cosa que nosotros teníamos recogida a mucho menor escala en el proyecto. Y por último, identificar posibles correlaciones entre el material vegetal que estábamos obteniendo en las parcelas de ensayo y la calidad de los aceites esenciales que se obtenían por destilación. Os voy a contar rápidamente y sin entrar mucho en detalle, porque además tiene un nivel técnico-científico alto, cuáles han sido los principales resultados de estos 3 bloques. En relación a la fase 1, que tenía que ver con esa captura con esos espectros, tanto del infrarrojo como hiperespectrales, cómo permitían distinguir estas especies, pues se ha trabajado con jara recogida de las 5 zonas de estudio, con las 2 especies y con muestra tomada en 3 fechas, primavera, verano y otoño. Entonces, lo que básicamente se ha realizado son distintos espectros con cada una de las metodologías y realización de modelos de clasificación que separaran un cistus del otro. Y lo que se ha encontrado es que efectivamente tanto la tecnología hiperespectral como infrarrojo cercano separan claramente las 2 especies. Aquí os enseño unas gráficas de principales componentes de cómo se separan las características de la Danifer y Laurifolius, bien a través del NIR, bien a través del espectrómetro, y vemos claramente cómo se separan de una manera como no confundible, lo cual ya nos hace, o sea, esta fase, digamos, da este resultado que ya nos deja marcada una línea futura con estas herramientas. La segunda fase, que llevó a cabo la evaluación de la capacidad antioxidante y antimicrobiana, trabajó, por un lado, ese establecimiento de las muestras que habíamos tomado en el 2023, esas 6 muestras de las campañas de este año, más 6 muestras de campañas anteriores con las que contaba el CEDER. Y para la actividad antimicrobiana se analizó sobre los principales patógenos que tienen que ver con cuestiones alimentarias, ya que el centro trabaja en esta línea, Listeria, Escherichia, Bacillus, Salmonella. Se hizo un screening inicial y luego se establecieron las concentraciones mínimas inhibitorias
y las concentraciones mínimas bactericidas de estos aceites. Los resultados principales respecto a la capacidad antioxidante, mostraron que había una fuerte disminución de esta propiedad de los aceites según el tiempo de almacenamiento. También al comparar las distintas procedencias vimos que los aceites de Zamora eran los que presentaban una mayor capacidad antioxidante, y en relación a la capacidad antimicrobiana, lo que se observó fue que el más sensible a los aceites era no sé si es un estafilococcus, un salmonella. El aureus, la Escherichia coli era el más resistente de los 12 aceites que se estudiaron, y también se vieron el salmonella, no lo voy a pronunciar porque lo voy a decir mal, que también presentaba una alta resistencia. También se vieron que los aceites que presentaban mayores actividades antimicrobianas eran los de Guadalajara y los de Zamora, y también que estos aceites presentaban un fuerte olor que podrían modificar las características del producto final, porque muchas veces estas propiedades, antioxidantes o antimicrobianas, las estamos buscando para introducir estos aceites en un envoltorio, en una cosa que rodea o conserva un producto alimentario, y entonces tener algo con un olor tan fuerte podría ser un problema en su uso. Por último, la tercera fase en la que queríamos ver esas correlaciones entre composiciones, rendimientos y espectros, trabajamos solamente con los 6 aceites esenciales de la campaña del 2023, junto con las materias vegetales. Y lo que se vio rápidamente es que era una muestra muy pequeña para poder establecer correlaciones estadísticamente significativas con todas las variables asociadas que tenía cada muestra. De manera que lo que se hizo principalmente fue una caracterización más que un análisis de correlaciones. Se estudió tanto los rendimientos como las composiciones. Los resultados principales que se vieron fue que Zamora tenía un rendimiento bastante inferior a Guadalajara, y que la segunda recolecta era claramente la que presentaba menores rendimientos. En cuestión de la composición de estos aceites, se separó en primer lugar aquellos que están metidos dentro de la categoría del IFRA como que tienen algún tipo de restricción, bien porque presenten alguna característica alérgica, sensibilidad en piel, toxicidad, etc. Entonces se miró dentro de la composición del aceite la presencia de estos compuestos, y se identificaron 19 compuestos con algún tipo de restricción. También se observó luego, dentro de estos compuestos con restricción, cómo variaba la presencia según localizaciones o según cosechas. También, más allá de los que tenían restricciones, se analizó cuáles eran los compuestos con mayor presencia dentro de este aceite destilado, y se observó que había una fuerte variabilidad en función de la procedencia de la muestra, aunque mantenían más o menos un comportamiento similar a lo largo de las cosechas. Aquí podéis ver, por ejemplo, el rendimiento de Zamora frente a Guadalajara en las 3 cosechas. Como os decíamos, pues es bastante significativo. Y aquí podéis ver cómo varía la presencia de algunos de los compuestos con restricciones del IFRA. Bueno, el IFRA es donde, digamos, dentro de la perfumería, un instituto que señala cuáles son aquellos compuestos que presentan algún tipo de restricción a la hora de su uso. Pues eso, que aquí podemos ver como algunos de estos compuestos, como el alfapineno, por ejemplo, ¿no? Pues la presencia del alfapineno en el aceite de Guadalajara era mucho más relevante que en el de Zamora, o en el gráfico inferior, el alfaterpineno también vemos como que hay mucha más presencia en unos lugares que en otros. Esto nos da un juego, digamos, a la hora luego de usos finales, para saber
que determinadas localidades pueden ofrecernos concentraciones que nos interese o no nos interese tener en un producto final. Y por mi parte hasta aquí y por parte de la presentación también terminaríamos aquí. Muy bien, pues muchas gracias, Aida. Voy a pedir a los compañeros que se activen sus cámaras y vamos a ver las preguntas que nos quedan y que puedan ir llegando en este espacio de tiempo. Tenemos un tiempo suficiente, así que creo que vamos a poder tratar todas ellas. Os traslado la primera de ellas, de Begoña Avellanas, que nos dice: ¿qué se sabe de las experiencias más antiguas sobre el mantenimiento a largo plazo del jaral sin la presencia del fuego? No sé quién Pues es un se poco atreve faena que a... se nos ha ido Luis Saúl, que es el verdadero experto en esto, ¿vale? Pero bueno, yo creo que es un poco lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Los jarales son formaciones pirófitas y están vinculadas al régimen de incendio de alguna u otra manera, ¿no? Su propia sanidad depende de ello, ¿no? Cuando se van quedando envejecidos, pues la jara, ya nos ha contado Luis Saúl que uno de los problemas que tiene es que es más difícil de extraer y menos productiva, ¿vale? Y bueno, pues lo que sí que parece, Begoña, es que de alguna manera el aprovechamiento podría ser una solución, ¿vale? No solo para el tema de incendios forestales, sino para la regeneración de los propios jarales, si se hicieran algunas tareas, como ya se están haciendo en Huelva, de fomentar la regeneración de la propia jara, ¿no? Siento no poder ser más concreto porque es que no sé mucho más, la verdad. Ya, yo lo Os recuerdo, lamento, pero tampoco tengo más, puedo aportar nada más a esa pregunta. recuerdo también a los asistentes que pueden levantar la mano y participar de viva voz si así lo desean. Raúl Y Nizus, os de todas lanzo... formas, Luis Saúl ha dejado su correo en el chat y si, bueno, pues si Begoña o alguna persona tiene alguna duda más, pues para que puedan contactar con él vía correo electrónico, que también sería otra solución. Bien, justo Begoña ha levantado la mano, así que María Eugenia, si puedes activarle el micro, dejamos intervenir. Parece que ya está, que ya puedes, hay que activar el micro, que aparecerá muteado en inicio. Sí, ¿me Ahora, oís ahora? ¿Me oís? Bueno, sí, perfectamente. efectivamente la pregunta me la ha inspirado la intervención de Luis Saúl y es una pena que se haya ido, pero vamos, hay estudios ya de hace tiempo en los que se ve que la germinación de las semillas de la jara es complicada si no hay fuego o algún tratamiento mecánico de ruptura de la cubierta. Entonces, por eso era mi pregunta, porque claro, en este aprovechamiento él ha explicado que no se plantea la utilización del fuego, pero quizá sería una opción, lo mismo que hablamos ahora de fuegos prescritos, ¿por qué no, no? O sea, yo lo dejo ahí en el aire, ¿no? Que quizá podría ser una cosa a estudiar, ¿no? Un tratamiento de quema controlada para el fomento de la regeneración, algo así, más que nada por el tema del problema de la semilla en la germinación. Pues efectivamente, para estos turnos de transformación de los que hablaba Luis Saúl puede ser una solución interesante, porque hacer pequeñas quemas controladas para ir liberando espacio para que en futuro esa regeneración sea la que se aproveche y no la jara vieja, ¿no? Tiene mucho sentido, Begoña. Pues nada, solo ahora eso, muchas gracias. Me ha encantado el café, no sepáis. Muchas gracias. Muchas Ya, yo gracias, pensaba Begoña, que es que por en realidad siempre hemos pensado en el aprovechamiento, o yo siempre lo he entendido al revés, es decir, como hay mucho incendio y por lo tanto mucha regeneración de jara, como no he pensado en que hubiera que incentivar el regenerado, como que en todo caso he pensado que era una ventaja poder gestionar ese regenerado, aprovechar ese regenerado que se da post incendio. Pero claro, tienes toda la razón, que eso también está ahí. Sí, hay las dos vertientes, Lina, pero bueno, yo creo que tenemos superficies suficientemente grandes como para poderlo tener en cuenta y sí, gracias Begoña, porque yo creo que solo podemos incorporar las formas de regeneración.
Bien. Pues si os parece bien, continuamos y os voy a lanzar una pregunta que a mí me pilla totalmente fuera de juego, que nos hace Clara Martín Eresta y dice, ¿os planteáis quimiotipos versus regiones de procedencia? Ya, yo estaba viendo la pregunta y en realidad yo no sé si José Luis sabe, ¿están definidas las regiones de procedencia de los Creo, la jara creo que pringosa? no, Es que que yo yo creo que no sepa, está no. definido. Claro, o sea, sí que se están viendo quimiotipos versus regiones de estudio. Pero hasta donde yo sé no hay. Oye, si tú tienes conocimiento de que eso esté definido en algún lugar, por supuesto, es bien recibida esa información, pero hasta donde yo sé, ¿no? Y efectivamente, Clara, un poco como las últimos, claro, ya he visto que habías puesto las preguntas un poco antes de los últimos resultados que presentaba Aida, que van un poco en esta línea de que efectivamente los distintos aceites esenciales tienen distintas características. Claro, claro. Sí, sí, o sea, hay una parte o sea, lo que os he enseñado yo del CNTA al final es una cosa pequeña que han hecho como colaboración, pero todo el proyecto está recogiendo esas muestras que Agresta está tomando en las parcelas que se están destilando, esos aceites esenciales acaban en CSFOR, donde se están haciendo la caracterización por gases masas de cada fecha de recogida, de cada lugar de recogida y de las dos especies. O sea que especies. Así que al terminar sí que tendremos bueno, esa especie de quimiotipos por regiones. Muy bien. Clara también apuntaba, pero estabais comentando ya, que decía, no es una pregunta, creo que es una afirmación, como tal, dice, zonas distintas, además de condiciones climáticas distintas, dan lugar a aceites esenciales diferentes con distintos usos. Y de eso puede ser muy importante en cuanto a su comercialización. Sí, eso es justo lo que yo intento. No sé si igual he hecho la pregunta antes de que Hecho antes, sí, contáramos la he esta hecho la última pregunta. parte del CNTA, porque justo eso es lo que hablábamos, ¿no? Como hay claras diferencias en componentes entre localizaciones, que además a veces están incluso en esas listas de restricciones, está claro que para pensar en producto final nos interesa mucho conocer la composición por región. Muy bien. José Carlos Pablos Herrero me pregunta, ¿qué rendimiento tiene en kilos de jara y producción de aceite esencial? Creo que Luis ya hizo una referencia en porcentaje respecto Y a más o materia seca, menos que hablaba de un los 0, números estaban entre Entre medio y 1 kilo por tonelada. por Creo. tonelada, eso es. medio de un kilo por nada. Bueno, Eso buen dato. pensando en la jara pringosa, que tiene Sí, un rendimiento más alto. La estepa tiene un rendimiento, no se veía bien en las grafiquitas que ha puesto Luis Saúl, porque era se veía un poquito pequeño, pero realmente digamos que los máximos de producción de la jara estepa están en un 20% de las producciones de la otra, como muchísimo. Vamos, es muchísimo menos la cantidad de aceite que produce. Sí, de diferencia. Muy bien. Esta creo que va dirigida a Olga, o por lo menos yo te la dirijo a ti directamente. Clara Herrero nos pregunta, dice, ¿hay alguna asociación de propietarios en Extremadura o concretamente en Cáceres que particularmente realice o se conozca que realicen este tipo de aprovechamiento de la Cistus ladanífer? Hay asociación de propietarios. Yo si quiere le mando la asociación a ella directamente o que me escriba y le pongo en contacto con ellos, ¿vale? La asociación de propietarios está Fedesa, está Ajedrez. Bueno, yo dependiendo de la zona que haga esto, no creo, porque esto es como muy nuevo. Pero que le pongamos en contacto sí, porque una de las zonas piloto está en Badajoz y precisamente la gestionamos con FEDESA, con la Federación Española de la Dehesa. Por eso, dependiendo de la tipología de propietario, le puedo referir a una asociación o a otra. Pero sí que hay. Perfecto. Vale, yo me voy a permitir mandarle un abrazo a Clara, que es compi de la carrera, y que si necesita puede localizarme por otro lado. Bueno, nuestros Muy bien. contactos quedarán ahí, si no, bueno, pues a cualquiera de los compañeros y yo
te pongo en contacto con ellos, ¿vale, Clara? Pues sí. Y Y si no, luego pues que nos pueden una- utilizar como intermediarios. Uy, También si un quieren. apunte pequeño que no es, o sea, en la zona de los Navalucillos, por ahí hay porque lo he visto hace poco, ha surgido una empresa que sí que está trabajando con la jara, se llama Cambium Tech. Esto es de este año y es una empresa que sé que está trabajando con resina y también con jara. Por si le interesa, pues que le eche también un ojo. Ujú. Bien. Y bueno, tenemos una última pregunta, salvo que entre algo ahora según estemos hablando, de José Miguel Sillero, que ha sido ponente precisamente recientemente en un café forestal también. Nos pregunta, dice, ¿qué relación hay entre gastos de recolección y comercialización? Dice, ¿son rentables los aprovechamientos? A ver, si lo son, es evidente porque Biolandes, que es nuestro socio industrial más potente, es con permiso del Jarpil, porque Jarpil es un poco más de andar por casa, ¿no? Bueno, es una gran empresa y se dedica al sector más de la perfumería, yo creo, ¿no? O por lo menos el aceite esencial va para allá y desde luego ellos lo están haciendo rentables. No deja de ser un aprovechamiento forestal y todo este proyecto está en cómo lo hacemos un poquito más rentable, ¿no? Es cómo hacemos el que de verdad sea un poquito más rentable, una parte muy importante. Pero bueno, ellos en su día a día y en una gestión profesionalizada como lo que hacen ellos, evidentemente lo es, ¿no? Yo creo que eso no se puede negar. Con lo cual ahí hay un potencial que es el que tenemos que explorar. Muy bien. Pues esta es la última pregunta que tenemos. Hemos sido, la verdad, que escrupulosos con los tiempos. Hemos llegado al final a tiempo. Eh, Creo que este proyecto pues le queda un segundo café forestal, no dentro de un año aproximadamente y demás, cuando pues hayáis terminado todo vuestro trabajo y todo el recorrido que tenéis y podamos ver conclusiones ya con datos a muchas de las preguntas que han salido hoy y, y bueno, que creo que es muy interesante el estudiar y trabajar en esta especie, siempre asociada, o eso creemos, a terrenos degradados o que no tienen ningún tipo de uso, y bueno, y el ponerlo en valor, sin duda es un avance importante. Así que nada, desde el colegio, daros las gracias por estar hoy con nosotros en este último Café Forestal de 2023 y a nuestros oyentes o asistentes simplemente remitirles al año que viene porque continuaremos con los cafés forestales y iremos buscando temas. Ahora al finalizar el café os saldrá una encuesta para pediros opinión del café de hoy y sobre todo para pediros también sugerencias para, para futuros cafés forestales. Así que por nuestra parte, nada más. Muchas gracias a todos y nos vemos. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Gracias.